Seguimos en el diálogo con Ricardo Caballero, les decíamos es historiador paraguayo, pero está hoy además al frente de lo que es la representación diplomática del Paraguay aquí en Uruguay. ¿Cómo ve la reacción, Caballero, que se ha tenido desde los países del Mercosur, dejando al Paraguay fuera de lo que va a ser la cumbre de esta semana del Mercosur allí en Argentina? ¿Cómo toman los paraguayos ese tipo de situaciones que se han vivido? Bueno, nosotros tenemos dos reacciones. La reacción de la comunidad es sencillamente, señores, somos soberanos, no se metan con nosotros, hicimos todo de acuerdo a nuestra Constitución. Nadie, en ningún lugar está escrito que hay que darle 24, 48 o 92 horas, nota al pie. El presidente Lugo con 2 meses más, si trataba una defensa, no iba a persuadir seguramente más de 1 o 2 votos del Congreso. La unanimidad en su contra fue prácticamente un obstáculo insuperable para él. Entonces, ¿por qué se mete con nosotros? Y estamos teniendo unos llamados de patrióticos un tanto violentos, en algunos casos la nueva Triple Alianza, cosa que ayer en la OEA ofendió un tanto al representante brasileño. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos la reacción muy mesurada del gobierno, que nosotros sabemos que estos son procesos temporales, productos de exasperaciones personales y de cuestiones emotivas, y sabemos que esto pronto va a pasar, estamos en el mismo barrio, estamos todos juntos. Pensé en un divorcio el otro día, de repente nadie se habla con nadie, el suegro con la suegra, con la hija, con el novio, pero en realidad para nosotros la situación no varió en nada. El vicepresidente se hizo cargo, el presidente que salió aceptó su suerte, y entonces para nosotros era una evolución normal, no había nada que reconocer. Es el mismo gobierno, de repente el vicepresidente se hizo cargo, y lo que sí nos llamó la atención es la manera en que Mercosur actuó de forma rápida, abrupta, apresurada, pero hay un punto que los tribunales internacionales seguramente que en algún momento llegarán a estudiar. No recibimos una comunicación formal, una firmada por nadie, de que estamos suspendidos. Entonces, cuando nuestra delegación se va, como parte de la vida cotidiana, a participar de las reuniones preparatorias del Mercosur en Mendoza, ahora, antes de ayer, no les acreditan y prácticamente les piden que se retiren. No, la comunicación al gobierno paraguayo es una declaración, que sería como un comunicado de prensa, recibida por email sin ninguna firma. Nadie dijo yo. Y pensamos que si se va a sancionar al país, si Montevideo es la capital de Mercosur, Paraguay es la cuna, Asunción, el tratado se llama Tratado de Asunción, los documentos ratificados de los estados parte de Mercosur se depositan en la Cancillería paraguaya. Somos Mercosur, y de repente nos dice, ustedes salieron, ¿por qué? ¿Dónde? No hay algún papel, alguien da la cara y nos dice, los echamos por esto, por aquello. Todo el mundo habla con la prensa, ¿no? Salió alguno que dijo, sí, fue legal, pero fue ilegítimo. Y ahora estamos entrando en una clase de lógica. ¿Cómo lo legal puede llegar a ser ilegítimo? Entonces, no, lo legal puede ser falto de ética si la ley no está bien escrita, pero al ser legal, técnicamente tiene que ser también legítimo. En abril hay elecciones, en abril del año que viene en Paraguay. Lugo no puede volver a ser candidato a la presidencia, ¿verdad? Sí ha anunciado que él va a moverse por el interior de Paraguay buscando apoyos para revertir esta situación. ¿Cómo? Y sí, pero él mismo dijo que lo único que le podría llevar de vuelta es un milagro, y es sencillamente la Constitución de Paraguay de 1992 se hizo en reacción al gobierno de Stroessner, que había caído 3 años antes, y se hizo casi silenciosamente de contrabando, ya que Paraguay tiene una cierta fama del contrabando, por la triple frontera, ¿no? Se hizo prácticamente de contrabando, y tenemos un sistema parlamentario. Lo único que la Constitución garantiza es que el Parlamento electo en un año electoral va a durar 5 años. El presidente, cada vez que ese Parlamento tiene 2/3 de ambas cámaras en contra del presidente, se fue, no hay nada que explicar. Es exactamente lo que se llamaría el voto de no confianza en
en una democracia parlamentaria, donde el gobierno que cae no tiene ni por qué defenderse. Señor, usted ya no tiene los votos acá y se va. Eso le pasa a Italia, le puede pasar en Alemania, a Angela Merkel, a cualquiera, le pasó varias veces a los primeros ministros de Gran Bretaña, ¿no? Incluyendo a Tony Blair, de repente se metió en la guerra de Irak y no le gustó mucho a la gente y se fue y vino otro, ¿no? Entonces, el Paraguay realmente no considera que cometió ningún tipo de violación de nada. Y ahora hablan de los derechos humanos. Acá, en derechos humanos no se le tocó un pelo al presidente Lugo. Al día siguiente estuvo hablando con sus adherentes. El domingo volvió a reunirse con todos los adherentes que estaban manifestándose a favor suyo. Y el lunes hizo algo más provocativo. Reunió un gabinete que el diario La Nación de Argentina llamó Gobierno Paralelo de Paraguay. Ahí estamos entrando en territorio peligroso, porque un Estado quiere el monopolio de la fuerza pública y de las instituciones. Por la experiencia que han tenido los paraguayos en su política, alguien habló por allí, no sé si no fue el propio presidente Franco, no quiero que esto termine o evitar una guerra civil. ¿Se puede estar tan cerca de eso? ¿Puede llegar a pasar? Dentro de Paraguay la población está absolutamente tranquila. Hay una columna en el diario ABC Color, mi antiguo diario, que es una de chismes, donde realmente el director se hace responsable porque nadie más. Y en una de esas, tirando a humor, pero más a un humor sardónico, dice, ¿alguno de ustedes extraña el gobierno del presidente Lugo con su izquierda caviar? Y era una pregunta muy mordaz, pero al mismo tiempo también creo que representativa de la situación. La gente no está extrañando eso porque, repito, fue el propio presidente Lugo el que se encargó, primero, de destruir su coalición y segundo, de comenzar a convertirse en centro de una serie de chistes, pero ya malos, que implicaban incluso una falta de respeto a la institución de la presidencia. Cuando se fue a Vietnam, a Taiwán y a Japón, por unos 30 días o 25 días, no sé cuánto, últimamente los diarios comenzaron a decir, el presidente Lugo está de visita en el Paraguay, aprovechen y traten de hablar con él. Es decir, se estaba erosionando la institución de la presidencia. Tampoco eso necesariamente es justificativo para sacarlo a alguien que iba a salir en 8 meses. Si me preguntan a mí o a cualquier ciudadano paraguayo, hubiéramos preferido que esto terminara de la manera institucional en abril. Tenemos 8 meses hasta abril, las elecciones se harán el 21 de abril y el 15 de agosto, de acuerdo a la Constitución, el nuevo presidente se hace cargo. ¿Por qué cree usted que se aceleró ese proceso al llevar a este borde de sacarlo rápidamente? La masacre. La violencia y el hecho de que los patrocinadores de esa violencia, no necesariamente los que dispararon, pero los jefes, los caudillos, los taitas de esos violentos carperos que fueron los responsables de los primeros disparos, no existe la menor duda, eran recibidos alegremente en el Palacio de Gobierno, aun cuando la policía técnicamente los estaba buscando por invasión violenta de propiedad, en otro lado destrucción de propiedad pública, como el caso de los tractores de los brasileños y de los no brasileños también. Se llegó a invadir propiedad de japoneses que compraron pagando cada centímetro de la tierra que hay. A los uruguayos en cierta medida les tocan de cerca. Hasta ahora no hubo ninguna invasión hay muchos uruguayos que están cooperando en nuestro desarrollo, llevando una tecnología pecuaria impecable. No, si esto se dejaba continuar, iba a llegar un momento en que una tierra de algún uruguayo iba a ser invadida con la excusa de que el Paraguay es para los paraguayos, no para los extranjeros. El Paraguay es para todos los que cumplen la ley. Le agradezco mucho que nos haya acompañado. Seguramente muchos nos sorprendimos de decir, bueno, el representante diplomático del Paraguay hoy, de alguna forma, no está alineado con quien era el presidente Lugo, ¿no? Y tiene otra visión, de repente, más alejada y crítica sobre lo que era la administración de Lugo en el Paraguay. Exacto, esa es la suerte que tenemos en Latinoamérica. Podemos hablar a dos voces a veces. Uno, yo puedo estar dando una opinión pública como estudioso de la historia paraguaya, pero sin embargo, cuando el presidente Lugo era el representante legítimo y yo tenía que representar su papel, lo hacía con la misma convicción y no se trata de hipocresía, se trata sencillamente de que conocemos nuestras limitaciones. Yo no lo habré elegido a él, pero otros lo eligieron y como funcionario debo obedecer.
Hay que aclarar que mientras estuvo en el poder, el presidente Lugo hizo un gobierno que internacionalmente fue respetado, pero lamentablemente, como decía yo, de aquellos outsiders de la política que cuando tienen que hacer política interna como que no le dan la importancia que le darían a lo exterior. Y el exterior puede ayudar, pero no le puede dar poder a nadie. El poder viene de adentro. Hay que ver cómo se reconstruye la relación regional ahora, ¿no? Viendo cómo está la situación en este momento. Le agradezco Nosotros mucho. creemos que eso va a ocurrir y muy pronto. Le agradezco que haya venido. Nosotros nos vamos a la pausa, después vamos a cambiar de tema totalmente, vamos a hacer un informe especial. Poder Pensar estuvo en el hipódromo de Maroñas, un lugar histórico de la ciudad que reabrió sus puertas. El viernes se cumplen 9 años después de estar cerrado unos cuantos años y haber dejado también a toda esa actividad prácticamente paralizada aquí cuando hay, ya lo vamos a ver en el informe, prácticamente, y una encuesta así lo dice, cerca de 50.000 personas que viven del turf aquí en nuestro país. Ya regresamos.